Muy buenas noches. Le saluda el pastor Jorge Valle desde el Olivo Ministerios para transmitir el estudio del día de hoy, estudio Biblia en mano. Es el día donde nosotros estudiamos la palabra de Dios de una forma sistemática, estudiamos las escrituras capítulo a capítulo, versículo a versículo, para poder encontrar todas esas perlas de sabiduría que la palabra de Dios ha dejado para nosotros. Hoy estamos aquí para seguir estudiando el Evangelio según San Marcos. Mi querida Ani López, mi querida hermana Celia Victoria, es un privilegio poder hoy saludarlas y saber que están listas para estudiar. Mi querida Chatía Donis, qué gusto de poderte saludar desde acá. Pues bueno, qué gusto de que ya están aquí conectados porque estamos ya entrando a las partes, a la sección final de este Evangelio tan bonito. Ya de algunas oportunidades he preguntado qué les ha parecido hasta este momento este evangelio y les pregunto nuevamente, ¿qué les ha parecido este evangelio? ¿Lo han visto de una manera un tanto diferente a como lo han estudiado en algunas otras oportunidades? Por favor, háganmelo saber. Y aprovecho para decirles que y preguntarles si están listos con sus Biblias, si tienen sus lugares donde anotar para poder estudiar hoy nuevamente este capítulo que será la segunda parte del capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Me informa que se escucha muy bajo el sonido. Tal vez me pueden informar si ustedes me escuchan bien o el sonido tiene que mejorarse. Tal vez me pueden escribir por acá. Me dice si el sonido se encuentra en buenas condiciones, por favor, para poder iniciar nuestro estudio. Mientras tanto, en lo que me comentan, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y vamos a estudiar del versículo 20 en adelante. Por favor, por favor me dicen si el sonido se escucha de una buena manera. Por favor, bueno, aquí mi hermana Celia nos dice que el estudio ha sido muy enriquecedor. Otro punto de vista que bueno, me alegra mucho, mi querida hermana Celia. Y también nos dice que se escucha bien. Ani López nos dice que un poco bajo. Vamos a tratar de poner el micrófono un poco más cerca de mí para que podamos escucharlo mejor. Me dicen si está mejor de esta manera. Bueno, voy a poner aquí el micrófono para que lo tengamos más cerca y espero que ahí lo logren escuchar de una buena manera. Me dice si está mejor de esta manera. Ok, perfecto. Muchas gracias, mi querida Ruti. Ok, ahí estamos bien. Entonces, si estamos listos para iniciar, vamos a iniciar el estudio del día de hoy en el versículo 20 del capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y antes de iniciar, tenemos porque aquí inicia esta segunda parte, ¿se recuerdan que hablamos acerca de esta higuera que Jesús se acerca a ella para buscar higos y solo encuentra hojas y la maldice? ¿Verdad? Y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Se recordarán de eso que está en el versículo 14. Pues ahora vamos a iniciar en el versículo 20. Y pasando por la mañana, esto es al día siguiente cuando le habló esto a la higuera, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados, vuestras ofensas, perdón. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi querida Lorena, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto tenerte por acá. Mi hermanita Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Alice Ovalle, qué gusto, al igual que Elizabeth, te bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, iniciamos con el pasaje de la higuera. Jesús viene y al día anterior pasó por esa higuera y al no encontrar el fruto, ya lo explicamos en su momento, maldijo la higuera. Y le dice, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y cuando regresan la higuera, pero dice algo interesante, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Miren qué interesante esto. Desde las raíces había secado la higuera. No se secó únicamente, no se secó de las hojas para abajo, sino se secó de las raíces hacia arriba. Porque todo árbol inicia desde las raíces, ¿verdad? O toda planta, ¿verdad? Inicia desde la raíz. Y esta higuera tenía un enorme problema. Obviamente la higuera es una representación espiritual. Y la higuera era una figura de aquello que estaba sucediendo en Israel. Una higuera que parecía frondosa. Una higuera que parecía viva, que parecía que estaba pujante, que estaba con fuerza, pero que no tenía fruto. Pero había una razón de eso. Y la razón por la que no tenía fruto era porque sus raíces estaban enfermas. Sus raíces se habían secado. Y al tener una raíz seca, se secó el resto de la planta. Esto fue tremendo, porque la raíz no se secó de las hojas, sino que había un problema muy fuerte en su interior. Y el problema era que había empezado un proceso de sequedad espiritual. Un proceso donde se habían empezado a alejar. Se habían empezado a alejar de la palabra de Dios. Y esto les impedía que realmente tuvieran una vida sana y santa. Cuando una persona puede aparentar los dones, los talentos, y lo hemos visto y se los he dicho, una persona puede parecer probablemente santa. También pueden revisar la parte técnica aquí de la cámara, por favor. Alguien puede aparentar tener dones y talentos y puede haberlos tenido de una forma verdadera. Pero cuando la persona deja de buscar en la intimidad a Dios, entonces sucede algo que es una muerte, empieza a haber una sequedad espiritual. Empieza a haber un proceso de que se puede tener aún una apariencia de santidad, pero la raíz está seca. Puede haber incluso personas que están ministrando y que aún se puede ver algunas hojas verdes, pero ya el fruto no se está dando el fruto del Espíritu en ellos. Se pueden aparentar y falsificar dones, pero siempre una planta que no tiene la raíz puesta
en la buena tierra, una planta que no se ha edificado verdaderamente sobre la base de la intimidad, de estar cerca de Cristo, terminará por secarse. Primeramente las las raíces que están escondidas, pero pronto se empezará a hacer visible aquello que está seco debajo de la tierra, y las hojas también se secarán. Cuando Jesús dijo estas palabras, nunca jamás coma nadie fruto de ti, fue porque había encontrado que esta higuera estaba falsificando los dones. Y esto era una alusión a Israel, al Israel de ese tiempo. Un Israel que se le había dado todo. Se le había dado la ley. Le habían sido enviados los profetas. Y aún así habían endurecido su corazón. Tenían una enorme estructura religiosa que aparentaban que eran esas hojas verdes. Una enorme sistema de cumplimiento de la ley, pero no había fruto, el verdadero fruto, el fruto de arrepentimiento, el fruto de amor a Dios, porque sus raíces se habían secado. Habían querido seguir la forma, las hojas, dar hojas que todos vieran y todos dijeran, uy, qué linda religión. Pero sus raíces se habían secado porque su Señor estaba frente a ellos y ellos no lo reconocían por su sequedad espiritual. Era una situación muy complicada, pero realmente lo que Jesús hizo fue evidenciar lo que estaba sucediendo en esa nación. Y dice el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Pedro fue el primero que notó, porque recuérdense que Jesús el día anterior, por la mañana habían pasado por el camino, tipo 6 de la mañana, y habían pasado frente a la higuera y sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Con la higuera, llegaron a Jerusalén y ahí tuvo aquella discusión. Entró a Jerusalén y luego regresó a dormir a Betania. Y cuando iban de regreso a Jerusalén fue cuando Pedro dice que vio la higuera seca. Y él fue el primero. Él era el primero realmente de los apóstoles que decía y hacía lo que los demás pensaban. Jesús le da una reprensión suave, pero le dice, tened fe en Dios. Cuando le dice, mira la higuera que tú dijiste que ya no diera, que tú maldijiste, ahora está seca. Entonces él les dice, tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque ellos, aún estando con el Señor, estando llegando al último tiempo de su ministerio terrenal, aún se asombraban de que la palabra que Jesús hablaba tenía una respuesta. Y la falta de fe en el poder de su palabra de los discípulos es lo que reprende Jesús. Nosotros hemos estado leyendo acerca de los milagros extraordinarios que se ven en la Biblia que hacía Jesús. Pero ¿qué hay de los milagros extraordinarios que hemos visto en nuestra vida? Y aún así hay momentos de incredulidad en los que pasamos. Y aún nos asombramos porque algo que Jesús nos dijo en nuestra vida se cumple. Y Jesús vuelve a decirnos, como le dijo a los apóstoles, tengan fe en Dios. Tengan fe en el poder de la bendita palabra del Señor. Porque esta palabra tiene poder para tu vida. Tiene poder para salvar, sí, nos ha rescatado. Tiene poder para sanar, también para sanar.
tiene poder de restaurar también, de libertar. Tenemos que no tener esa falta de fe en el poder de la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ser del tipo que cree en esta palabra revelada de Dios para nosotros y en el poder que hay en ella. Porque la palabra de Dios nunca regresará vacía. Nunca regresará vacía. Y dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y Jesús les da una palabra tremenda, porque les dice un imposible. Les habla de una situación tremenda y realmente era una metáfora que utilizaban muchos los rabinos de ese tiempo y por eso ellos lo podían entender muy bien. Hablaban en los escritos rabínicos, hablaban de las personas que quitan montañas y era una metáfora de la expresión de personas que podían resolver situaciones que parecían imposibles. Pero Jesús expresa que no hay nada imposible si los creyentes pueden confiar sinceramente en Dios. No hay nada imposible si podemos creer en la palabra que Dios nos da. Porque el poder que hay en el nombre de Jesucristo es un poder que no tiene límite. Porque está por sobre todo poder que existe. Y ese poder es depositado en nosotros los creyentes, en el poder del nombre y en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese poder, no en nosotros mismos, sino en la santidad de Dios y en su poder, vamos a poder ver cosas maravillosas, lo que está reservado solo para los que creen. Hace muy poco a mí me gusta revisar nuevamente los escritos y volví a revisar un testimonio que a mí siempre me impresionó de un siervo de Dios aquí en Guatemala que ya falleció hace muchos años, que fue el fundador de una de las misiones más grandes e influyentes de Guatemala, que es la Iglesia Príncipe de Paz. El fundador era un pastor conocido como el pastor Chema Muñoz. Tal vez algunos de ustedes lo escucharon. Yo lo he escuchado por mucho tiempo. No, era un pastor. Yo he escuchado tantas cosas y tuve el privilegio de conocer personas que caminaron junto a él en el ministerio y que ellos me corroboraban estos testimonios. Y hay un testimonio tremendo que dicen que tal vez ustedes lo escucharon alguna vez, un testimonio muy famoso que se llama El Loco de la Celda 8, de cómo había un hombre que había perdido la vista, estaba con cáncer, había perdido el habla, estaba esquizofrénico y lo tenían encerrado en un manicomio y Dios manda a este siervo de Dios específicamente a ir a ese manicomio. Y a él, dentro de todo, lo que menos le gustaba era ver gente loca. Pero Dios lo lleva a esa celda y le habla para que crea en un milagro. Y es pues no lo voy a relatar aquí, pueden buscarlo ustedes, ¿verdad? Pero él ve una cosa extraordinaria. Y la persona que recibe el milagro vuelve a recuperar su vista, el habla, es liberado de demonios, es sanado de cáncer y es sacado de esa celda para gloria de su nombre. Cosas extraordinarias veremos para los que podemos creer. Y dice el versículo 24, dice,
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nos está dando la llave donde está escondida la bomba atómica espiritual. La bomba atómica espiritual. Miren lo que está poniendo en las manos de nosotros Jesús. Nos está poniendo algo tremendo. Pero tenemos que saber que ese poder tiene que pedirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero que veamos un versículo que está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque tenemos que entender esto que está poniendo Jesús en nuestras manos. Porque lo que estamos estudiando hoy es la llave, es la clave de lo extraordinario. Es un poder que Cristo está poniendo en los creyentes que puedan tener una confianza en Él. Pero mira lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahora oye bien, alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces aquí hay algo, porque tenemos que darle forma a esto y entender el principio de este enorme poder de la fe en el creyente. Porque dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero entonces aquí viene la regulación de esto, porque no es cualquier cosa que pidamos. Primero tenemos que saber que tenemos que pedir con fe, creyendo, porque dice el versículo 23 que acabamos de leer, dice, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, les será hecho. El que no dudare en su corazón, el que no dudare en su corazón, si no creyere. Ahora, claro, no es pedir cualquier cosa, sino, dice aquí, conforme a su voluntad. Entonces Él nos oye y entonces nos será hecho. Hay algo que debemos de saber muy claramente con eso. Ustedes me han escuchado orar algunas veces acá. Yo durante todo el tiempo, creo que les he comentado, desde que empecé a servirle al Señor, empecé a servirle en un ministerio de oración. Y empecé a escudriñar todo lo que era referente a la oración. Y empecé a ver que ustedes pueden revisar en su palabra, solo ahí, la oración Jesús nos enseña que nosotros debemos de pedirle al Padre. Nuestra oración va dirigida al Padre. Y cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros nos dirigimos al Padre. Pero ¿por medio de quién nos dirigimos al Padre? Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo vamos a ver ahorita. Lo pedimos en el nombre de Jesús, porque la entrada al Padre es por medio del nombre de Jesús. Ahora, ¿y dónde queda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos miren, el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración para orar conforme a su voluntad.
Los tres, miren, la Trinidad de Dios funciona en la oración. Al Padre porque es al que le pedimos. El Hijo, que es por medio de quien le pedimos. Y el Espíritu Santo, el que nos guía de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver otro pasaje aquí que quisiera compartirles. Juan 14:13. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres, ¿a quién? Les quiero preguntar. Y todo lo que pidieres, ¿a quién? Dice este pasaje que estamos leyendo y que tengo en pantalla en este momento. Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre. ¿A quién le tenemos que pedir? Al Padre. ¿Pero por medio de quién? Cabal, Luque de Broy ya nos dijo al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros nos dirigimos al Padre. Pero en mi nombre yo lo haré. Dirigirnos al Padre tenemos que dirigirnos en el nombre de Jesús. Él es el canal. No hay otra forma de entrar. No hay otra forma en el cual nosotros podamos tener esa entrada en nuestras oraciones, incluso al Padre, si no es por medio de Cristo. Si no es por medio de Cristo. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Algunas personas me decían, pero no tenemos que mencionar siempre el nombre de Cristo. Pues claro, en algunas oportunidades también no se menciona, pero es la oración que Jesús mismo nos enseña es que se le pide al Padre en su nombre, y para que se pida en la voluntad de Dios, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios que nos guíe en nuestra petición. ¿Cómo sabemos que estamos pidiendo algo en la voluntad de Dios? Cuando más nos metemos a buscar, cuando más nos dedicamos a conocer su palabra, empezamos a conocer cada vez más cuál es su voluntad y aprendemos a movernos de acuerdo a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos va guiando y nos va metiendo en ese fluir de la oración. Ya un creyente novato o alguien que está iniciando podría pedir incluso para ciertos placeres que probablemente no es lo que Dios quería para su vida. Pero entre más nosotros conocemos su voluntad, empezamos a fluir en ese canal, en ese río de su voluntad, y nuestras oraciones y nuestras peticiones van movidas por ese Espíritu Santo de Dios. Y entonces, eso unido a la fe, porque no es solo conocer la palabra, no es solo decir yo creo en las promesas, sino que esa fe tiene que ser una fe viva, una fe activa, una fe que nos lleva a accionar de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y entonces te cumplirá lo que dice aquí Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No podemos orar o no debemos orar para ver qué sucede. Debemos orar creyendo que estamos pidiendo en la voluntad. Primero tenemos que saber que estamos pidiendo en la voluntad de Dios. Hay situaciones que son obvias, ¿verdad? Por las cuales no deberíamos pedir. Hay situaciones en las que el mismo Espíritu nos lleva a hacer la petición de la manera correcta. Y entonces tenemos que tener fe en que lo que estamos pidiendo nos vendrá. Porque eso es lo que dice la palabra.
¿verdad? Y dice Ani López, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir, porque a veces no sabemos cómo pedir. También, claro que sí. Están los dones espirituales y una de las funciones del hablar en lenguas es que dice que el Espíritu Santo toma nuestra vida y nuestra lengua para llevarnos a, a pedir cuando no sabemos qué pedir. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos guía hacia una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces esto nos enseña que no existen límites. El que cree, no existe. No existe nada que pueda detener el poder de Dios y al creyente que pide y camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como les digo, esto no es una carta blanca para pedir y hacer lo que nosotros querramos. Porque la palabra dice en Juan, separados de mí, nada podréis hacer. Separados de mí, nada podréis hacer. Nosotros separados de Cristo, nada podemos hacer. La higuera, que era la imagen que vimos al principio, puede que ser que en un momento se separó, pero la hoja parecía verde, pero poco a poco separado de Cristo, se irá marchitando. Y poco a poco solo se mirará como un árbol seco, marchito, sin hojas y sin fruto. Pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Los jóvenes corren y se cansan, dice la palabra, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas como las águilas. Pero tenemos que orar unidos a Cristo, unidos al Espíritu Santo, pidiéndole al Padre por aquello que anhelamos. Pero tenemos aquí el versículo 25 de Marcos 11 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y aquí nos dice algo, porque nos está dando, yo les dije, una bomba atómica espiritual. Nos está dando algo tremendo. Pero esto no va sin restricciones. Dice aquí que cuando estemos orando, perdonemos. Que si tenemos algo contra alguno, no importa la razón, hay un mandato. Esta bomba atómica que tenemos tiene que accionarse con ciertos botones y uno es el perdón. Para estar en la voluntad para estar en la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber que así como Él nos perdonó, nosotros tenemos que también que perdonar. Dios mandó a su Hijo para ejercer el perdón por medio de su sacrificio. Y todo aquel que viene a Él arrepentido, Dios lo perdona y lava sus pecados. Y dice que toma nuestro pecado y lo tira al fondo de la mar, donde ya no tiene memoria de nuestro pecado. Ahora, el Espíritu Santo viene a tomar morada en nosotros para que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos perdonar, pero esta es una acción que no viene automática. Es una acción que Dios nos pide que debemos entregar a Él para saber si estamos en obediencia a Él.
Y dice, si cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren que ya no son pecados. Ya no es que perdonen nuestros pecados. Los pecados fueron perdonados en la cruz de Calvario. Los pecados ya fueron borrados de nosotros. Estos son para que sean perdonadas vuestras ofensas. Las ofensas son el caminar diario que tenemos. Cuando venimos a Dios a decirle, Señor, perdóname, porque mira, las palabras que hoy dije con mis hijos no fueron las palabras más adecuadas, la forma en que me comporté no fue la mejor manera, perdóname. Estas son ofensas a Dios y Dios las va a perdonar. Pero antes tenemos nosotros que mostrar que estamos ya obedientes en la voluntad de Dios. Podremos nosotros pensar, y muchas veces lo hemos hecho, y ha sido algo que me ha llevado a reflexionar tantas veces, porque decimos, perdona, y las personas muchas veces vienen y dicen, yo ya lo perdoné. Pero las consecuencias de la falta de perdón siguen estando en la vida y vuelven a manifestarse nuevamente. Y entonces, al escudriñar por medio del Espíritu Santo, vemos que aún la falta de perdón está ahí. Y el perdón tiene que ser ejercido no por el daño que te pudieron haber hecho, no por la persona que pudo ser el instrumento para herir tu corazón o tu vida, sino porque es un mandato de Dios, porque Él puso su espíritu en nosotros, para que así como Él nos perdonó, nosotros perdonemos. Y entonces nuestra oración no tenga estorbo. Parece muy sencillo, ¿verdad? Cuando vemos y Jesús dice, si quieres dile a esta montaña que se desarraigue de aquí, que se tire al mar, y si tú lo crees fervientemente, esto se hará, ¿verdad? Ah, qué bonito, decimos todos, oh, qué bien, yo sí tengo la fe, yo puedo creer que esto va a suceder. Pero hay cosas que debemos de cumplir. Una, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra, como estamos viendo aquí, pedir al Padre en el nombre de Jesús, dirigido por el Espíritu Santo en su voluntad. Lo otro que estamos viendo aquí es perdonando. Tenemos que examinar nuestro corazón, porque si vienen nuevamente a nuestra vida el recuerdo y nos seguimos comportando de cierta manera por alguna herida del pasado, tenemos que volver y decir, perdón, perdonas, yo lo perdono, Señor, yo perdono a esta persona que me hizo tanto daño. Porque termina diciendo el versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La oración es algo tremendo. Es la comunicación que Dios nos pidió, nos abrió por medio de Jesucristo. Es el medio por el cual el creyente puede llegar como hijo delante del Padre. Y mira qué tremendo, porque podemos llegar como hijos. Y una petición a un hijo no es desechada fácilmente, a menos que sea una petición que le va a hacer daño. Pero lo que le llevemos en una petición al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Siempre y cuando perdonemos, siempre y cuando lo hagamos en su voluntad y lo pidamos en el nombre de Jesús. No sé si aquí hay alguna pregunta, porque estas son cosas muy sencillas y muy básicas, pero en la práctica muchas personas no lo hacen. Y por eso a veces hay vidas de oración que son áridas, porque dicen yo oro, pero no recibo respuesta. Yo oro, pero no pasa nada. Pero tenemos que examinar estas cosas que son tan
básicas, pero son las que nos abren la llave a ese poder inagotable de Dios sobre nuestras vidas. Aquí, bueno, aquí hay varios comentarios. Ahorita Luna dice, no podemos pedir para los deleites de nuestra carne, sino para pedir que el nombre del Señor sea glorificado, claro. Chatía dice, exacto, se escucha que es sencillo, pero por alguna razón el Señor lo dejó escrito, que perdonemos. Así es, así es. Pues bueno, continuamos allí con la escritura y vamos al versículo 27. Si hay alguien más que quiera dar un comentario, pues esperamos, porque miren, estas cosas son básicas para nuestra vida diaria como creyentes, la oración, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que cultivar. La oración se debe cultivar como un hábito en todo momento. Tenemos que tener tiempos de oración establecidos. Yo creo que es una disciplina sana, pero tenemos que tener una vida de oración constante. Vamos caminando y vamos orando. Vamos en el carro, vamos orando. Estamos en la fila del banco y estamos orando. Yo verdaderamente creo que un creyente que tiene ese tipo de vida interior rica en la búsqueda de la presencia del Señor, no se aburre nunca, porque estamos en constante comunicación con Dios y aprendiendo de Él, y Él nos habla a nuestro corazón, Él se manifiesta en nuestra vida, y nos habla a través de muchas situaciones, no necesariamente en una voz audible, pero sí de muchas otras situaciones y también por una voz audible. Por lo tanto, tengamos esa vida de oración y veremos lo extraordinario de Dios. Versículo 27, capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Lo tenemos aquí. Y entonces dice que Jesús en su caminar, se recuerdan, dormía en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María, y yo les expliqué que estaba muy cerca de Jerusalén. Probablemente se tardaban una hora y media. La gente de esa época estaba acostumbrada a caminar y caminaba muy rápido. Y entonces volvió a Jerusalén. Aquí estamos hablando de la semana en que iba a entregar su vida. Y regresa nuevamente al templo. Ya vimos que el templo había pórticos, no era directamente el templo donde se hacían los sacrificios, el lugar santo, sino que era los atrios, habían varios patios, y donde Jesús estaba hablando era el patio de los gentiles. Y entonces dice que andando él por el templo, él ya había limpiado. Se recuerdan que cuando inicia la semana, él viene y saca a todos los cambistas, todos los que están haciendo negocios con avaricia en el templo de Dios. Y entonces dice que vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aquí ya dice los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes es muy probablemente que en este grupo estaban los que conocemos en la historia bíblica, ¿verdad? Como Anás y Caifás, que eran los que fungieron y fungieron de forma alterna, ¿verdad? Como sumos sacerdotes, porque eran los principales sacerdotes. Aquí ya vinieron no cualquier rabino, no cualquier fariseo. Venían los principales, la gente principal del Sanedrín, los líderes religiosos con mayor autoridad. Ellos venían a preguntarle a Jesús, porque él llegó al puro templo, él llegó a la capital, llegó al nudo exacto donde estaba toda la autoridad religiosa judía.
Y estos líderes deseaban saber qué credenciales podía tener Jesús para hacer esto. Él no se había sido entrenado en las universidades, podríamos decir, rabínicas de la época. No había sido autorizado por ninguno de los grandes maestros y líderes, o por ellos, ¿verdad?, para enseñar las cosas que enseñaba. Ellos ya se habían recuperado del impacto del día anterior que había sucedido con la limpieza del templo, pero eso había tocado directamente sus intereses económicos, sus intereses, su autoridad espiritual. Y ahora ya venían agresivamente a pedirle una explicación. Pero no era solo la explicación de por qué había tirado los lugares de los cambistas, sino con qué autoridad Jesús había estado enseñando en todo el tiempo de su ministerio público. Eso era realmente la pregunta que venían estos líderes religiosos. Venía la plana mayor. Y era el tiempo que Dios había establecido. Dios había mandado su ley. Dios había mandado a sus profetas para decirles que vendría una visitación de Dios sobre su pueblo. Y ahora que venía, el Dios hecho carne caminaba en medio de ellos, que la misma palabra de Dios que ellos habían estudiado estaba frente a ellos. Ellos no la reconocían. Y es más, la cuestionaban. Y entonces le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La pregunta era directa, agresiva, feroz. Pero Jesús responde con una pregunta. Y los coloca en una posición muy difícil porque les dice, os haré yo también una pregunta. Respóndanme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Había una sabiduría tremenda en esto. Porque los pone en una posición bien difícil. Porque les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Miren, aquí había dos implicaciones muy grandes. Una era la que ellos van a responder a continuación. Pero también las preguntas de Dios siempre es para evidenciar qué hay en el corazón de las personas. Lo hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios, que las preguntas que hace Dios no es porque Él no sabe la respuesta, sino que las preguntas de Dios es para que el que recibe la pregunta reflexione en su corazón acerca de esta pregunta y eso lo haga examinarse a él mismo, cómo está su corazón. Esta pregunta era para hacerlos reflexionar a ellos sobre cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Porque al preguntarle si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres, les estaba preguntando si ellos habían reconocido la señal que Dios había mandado por medio de Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto. Y es el momento en que ellos podían tener una autoevaluación íntima, dirigida por el Espíritu Santo, porque la pregunta era para iluminar la intención de su corazón, de cada uno de estos grandes líderes religiosos que estaban ahí. Y la pregunta era, ¿iban a reconocer lo que Dios había mandado del cielo? ¿O iban a cerrar sus ojos para mantener sus privilegios, aún sabiendo que estaban equivocados? Miren qué tremendo. Se iban a seguir aferrando a su posición religiosa, a su estatus religioso, a su estatus económico,
a su estatus de poder, negando a Dios mismo. Esa era una pregunta importantísima y fue la oportunidad que Jesús les dio a estos líderes, a estos que habían sido llamados para dirigir a su pueblo, el pueblo escogido por él, para que ellos abrieran sus ojos y pudieran ver a quién tenían delante. Y entonces dice el versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y entonces aquí, en vez de realmente examinar su corazón, ellos empiezan a maquinar. ¿Cómo quedamos mejor con el pueblo? ¿Cómo no perdemos nosotros nuestra autoridad? En vez de realmente ver el fondo del problema. Dice, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, ¿verdad? Entonces nos van a decir, si era del cielo, ¿por qué ustedes no creyeron? Si Juan verdaderamente era un profeta, ¿por qué no le creyeron? Y es más, la implicación era mucho más profunda. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció que Jesús era el ungido, el Mesías, porque vio al Espíritu Santo bajar como paloma y permanecer sobre Jesús. Entonces la implicación era, si el bautismo que Juan hacía era verdaderamente del cielo, nosotros teníamos que haber creído y teníamos que creer en Jesús. Pero si decimos que era de los hombres que no le creían, el pueblo creía verdaderamente que Juan había sido un profeta. Entonces tendrían un verdadero problema, hermanos. Y dice el versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto podría haber parecido como un momento de lucha de poder, pero es más que eso. Porque ellos eran los encargados primarios de reconocer a su Mesías y dirigir al pueblo hacia él. Pero ellos perdieron su autoridad espiritual. Mantuvieron su autoridad religiosa un tiempo, sí, pero perdieron su autoridad espiritual y cualquier autoridad para poder examinar las cosas de Dios, porque sus corazones no eran rectos. Por eso al liderazgo religioso de la época no les fue dada la revelación del Mesías. Mira, esto es tremendo, porque Jesús les dijo, como ustedes dijeron, no sabemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Nosotros no sabemos distinguir entre lo que es del cielo y lo que es o lo que es humano. Nosotros como los grandes líderes no podemos saber si esto es de Dios o no. Entonces Jesús le dice, ustedes no tienen autoridad para que yo les diga nada más. Y la revelación les fue negada. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto para nosotros es una gran lección, porque no es lo externo lo que Dios busca, es un corazón. No es la posición que podamos tener, sino es la intimidad que tenemos con Él, lo que realmente vale, lo que realmente importa.
no es tener un vestido muy hermoso para ir a la iglesia o un traje de diseñador para poder predicar una buena palabra. Es la intimidad que tenemos con Él lo que Él aprueba. No son puestos, son acciones de obediencia, lo que nos llevan a tener autoridad espiritual para que podamos pedir todo lo que dice, todo lo que queremos, todo lo que queramos y podamos recibirlo. Este realmente es un capítulo bastante fuerte, porque nos enseña que hay autoridades espirituales, sí, claro que sí, pero todas tienen que ser alineadas a la voluntad de Dios, todo. Y todo tiene que ser escudriñado por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a orar. Y le voy a pedir que por un momento ahí donde ustedes están escuchando, tengamos un momento de reflexión. Que puedas cerrar tus ojos un momento para que podamos escudriñar nuestra alma, nuestro corazón. Si alguien te hizo daño, si alguien hizo heridas sobre ti, incluso tú piensas, no, yo lo olvidé, pero aún hay rencor en tu corazón, aún salen actitudes en tu vida que son causadas o fueron causadas o como consecuencia de esas heridas del pasado. Si no puedes expresar bien el amor hacia los demás porque algún día alguien te hizo daño, hoy es el momento, el tiempo perfecto de Dios para perdonar. Tu oración no tenga estorbo, para que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús al Padre, por medio del Espíritu Santo, Él lo haga sobre tu vida. Hoy es el tiempo en que perdones. Hoy es el tiempo en que expreses, aunque fuera una persona querida, pero que lastimó tu corazón en algún momento, y di, te perdono, te perdono, te perdono. Hoy el bálsamo de Dios está quitando de tu corazón carga para que camines liviana. Está quitando un peso. Te pedía muchas veces tener gozo en lo que Dios te da. Hoy sé libre en el nombre de Jesús. Hoy extiende el perdón como Cristo un día extendió el perdón sobre nosotros. Un día se puso en nuestro lugar para recibir el peso del juicio que nos correspondía para que nosotros, en vez de castigo, recibiéramos perdón. Hoy por ese amor a Cristo Jesús, por ese amor, por ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, podemos perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Y hoy pedir por lo que nosotros necesitamos. Hoy levanta tu oración. Si has perdonado, el Señor también perdona tus ofensas. Aquello con lo que no hicimos bien en este día o en los días anteriores. Padre, perdónanos, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor. Porque nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Perdona, Señor,
aquellos que nosotros hicimos daño con nuestras palabras o nuestros hechos. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque nosotros también estamos perdonando a aquellos que nos ofendieron con palabras y con hechos. Gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendigo sus vidas, mis amados hermanos, y que el Señor con esta lección nos ayude a tener una vida de oración plena, una vida de oración en la cual tengamos respuestas a aquello que nuestro corazón anhela. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y pido al Señor que la paz guarde su mente y su corazón y tenga reposo en Él. Qué gusto de poderlos saludar y bendecir, mi querida Chatía, mi querida abuelita Luna. Los bendecimos, pastora Patti, mi amado hermano Juan Francisco, te bendigo en el nombre de Jesús y los esperamos prontamente acá. Si quieres apoyar al ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Muchas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, hora Guatemala, aquí por el Olivo Ministerios. Muchas bendiciones.